En Andalucía, hace 6 meses, había 3.000 familias esperando una adopción. Algunas de estas familias ya llevaba más de 3 años esperando. ¿Por qué se tarda tanto? La pregunta es para mí. Sí, Alberto. Evidentemente. Bueno, pues los trámites siempre son largos. Entonces, no sé si se han alargado ahora más o no. Son largos, son penosos. No sé si Jacinto tiene alguna idea más, porque sí. Bien, pues mi asunto es el acogimiento familiar. familiar. Yo le preguntaba como abogado, sí. pero Jacinto, en este caso... Sí, principalmente porque el país de origen, el que cede a sus niños, quiere tener más garantías sobre qué va a pasar con esos niños que, entre comillas, cede a otro país. Históricamente ha habido un boom en la adopción internacional muy importante, pero también se han cometido algunas irregularidades. Y los países como China, como Rusia, han apretado un poco las tuercas y quieren tener más garantías de que sus niños van a ir a un sitio donde estén mejor del que proceden. Bien, las familias esperando es lo que, desde luego, planea un poco en el tema de las adopciones. Luego vamos a ver 93 adopciones que se realizaron en el año 2008. Yo quiero saber si esto es mucho, poco, si se ha frenado, Jacinto. Sí, se ha frenado por lo que decíamos antes. Ha habido un boom excesivo de la adopción internacional por parte de los países de los padres adoptivos. Las circunstancias económicas han permitido que aquellas personas que no puedan tener hijos biológicos puedan acceder a este recurso, pero por parte de los países de origen es verdad que han mejorado mucho sus condiciones. Algunos han sido países en vías de desarrollo y ahora son más restrictivos. ¿Por qué? Porque dicen, ya no estamos con tanta necesidad de dar estos niños. Entonces por nos vamos a provincias, asegurar. Jacinto, Sevilla, Málaga y Cádiz fueron las provincias donde más solicitudes se hicieron. En China, y hablando ya de adopciones internacionales, después de que se han endurecido los trámites, es el tercer país donde acuden las parejas a adoptar. ¿Por qué estos países? Luego está por delante Rusia y también Etiopía. ¿Porque se abren las fronteras? Sí, bueno, porque tienen un número muy importante de niños. Son países con muchísima población. En China hay una población tremenda. Entonces, hay muchísimas familias en China que no se pueden hacer cargo de esos niños, sobre todo si son niñas. ¿Qué ocurre? Que, por otra parte, como vengo diciendo, China quiere... Claro, las familias van cambiando. Por ejemplo, ahora está la adopción monoparental, un solo miembro. Bueno, pues a veces las creencias de esos países no son las mismas que aquí, que es un país occidental. Claro, va cambiando. Entonces, conforme la sociedad cambia también, imaginamos. Bueno, Andalucía es la primera comunidad autónoma que además ha puesto en marcha un servicio que se llama de posadopción. ¿Quién me puede contar esto? Bueno, yo creo que cualquiera de los dos, pero si queréis... Sí, bueno, el servicio posadopción, yo sé que él de todas maneras sí ha formado parte de ese servicio, un servicio que trata de orientar a las familias adoptantes con independencia del seguimiento que a través del expediente de adopción deba realizar la entidad pública, la administración, pues hay ese servicio para orientar a los adoptantes una vez finalizado el proceso. Yo quería añadir algo respecto de lo anterior. Adopciones nacionales, parece ser que era esa llamada, hay muy pocas, cada vez menos. Eso, de alguna forma, es una buena noticia. Pero también hay que tener en cuenta que, claro, debe haber unas garantías, y hay unas garantías para que siempre prevalezca el interés del menor y que las expectativas lógicas de la familia biológica pues se lleven adelante. Entonces, precisamente por eso, aunque ya hablaremos después de acogimiento familiar, el acogimiento familiar puede ser una situación puente, porque, claro, la ruptura definitiva que produce un acogimiento preadoptivo y la posterior adopción, luego puede producir un trauma muy importante cuando la impugnación de esas decisiones administrativas provoquen que tenga que volver... Hemos hablado directamente de la adopción, a lo mejor hubiese sido mejor hablar del acogimiento, probablemente, que es lo que lleva abre el paso a la adopción, ¿no? En caso del acogimiento en Andalucía, según los últimos estudios por parte de la Junta de Andalucía, hay 6.800 menores tutelados por la Junta y los equipos de tratamiento familiar atendieron a 8.300 menores para prevenir situaciones muy duras, situaciones de desamparo. Efectivamente, la situación de desamparo supone que la Administración tutela, desde ese momento tutela a esos niños. Y la Administración tutela a esos niños que van
bien, como se ha dicho antes, a una adopción, aunque son los casos, la minoría de esos casos, o bien a un acogimiento con familia extensa, con tíos, con abuelos, que son la mayoría, o bien a una familia acogedora ajena, es decir, que no forma parte del círculo familiar, o bien finalmente, y además esa es la línea que sigue la ley, preferentemente familia extensa, después familia ajena y por último... Lo hemos visto en las noticias, claro, como por ejemplo a uno de los mellizos maltratados, que además hemos dado esa información, era la abuela la que acogía al menor, ¿no? Familia extensa, por lo tanto. Hemos preparado... Casos de desamparo. Es decir, desamparo, hay una definición en la Ley de Protección al Menor, pasada al Código Civil, que significa que no se cumplen los deberes propios de la custodia, es decir, por incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección que tendrían como padres. ¿En qué casos una familia podría recuperar a su hijo, la familia biológica, si ha dado al niño en acogida, y en qué situaciones el niño puede volver a estar con su familia? En los casos en que se prevé una vuelta en un tiempo prefijado, se establece un acogimiento simple. Es decir, se trata de que en el periodo en que el niño está con otra familia, la familia biológica se recupere de la situación de crisis que ha dado lugar a la separación y pueda recuperar a su hijo. De todas maneras, y precisamente para ello, el acogimiento, en la mayoría de los supuestos de acogimiento familiar y fundamentalmente en la mayoría de los acogimientos simples o de carácter transitorio, hay visitas de la familia biológica a los niños en unos lugares establecidos. En caso de nuestra asociación, pues se producen así. Sí. Bien, pues tenemos una llamada. Las personas que adoptan tienen que aceptar que hay una incertidumbre que siempre va a acompañar al proceso, porque la legalidad está por medio y las leyes cambian a veces en el país de origen, o sea, principalmente en el país de origen. Entonces, los cambios que se puedan producir cuando un expediente de adopción está abierto a veces no se pueden anticipar. Entonces, la familia adoptante tiene que asumir que hay una incertidumbre correlativa al mismo proceso, porque hay un país de origen y está en este caso España. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta todos los padres. Y no hay un tiempo determinado, se puede alargar, se puede acortar. Pues es una información general. De todas maneras, hay 59 familias en Andalucía de urgencia para acoger a menores. Esto es una buena medida. Es una medida muy buena, es una medida que ahora se está promoviendo especialmente por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y es una medida en la que nosotros, en concreto nuestra entidad, Hogar Abierto, que es institución colaboradora de integración familiar, pues está trabajando con mucha intensidad. Es decir, tenemos ya algunas familias, en concreto ya niños dados en acogimiento de urgencia, y nosotros pues estamos estudiando y estamos esperando nuevas solicitudes, porque lo más importante del acogimiento de urgencia, aunque entremos en los requisitos, es que el niño no tenga que pasar por un centro de protección. De forma inmediata va a la familia acogedora de urgencia, que es una familia que tiene una disponibilidad permanente para que en cualquier momento le llegue un niño a su casa. Yo les pediría una frase de aliento para esas personas, madres y padres, que quieren serlo, que no pueden tener ahora mismo esa facilidad de adopción y que están esperando. Para que no desesperen, me gustaría una frase de aliento final. Pero no lo mezclemos con el acogimiento de urgencia, evidentemente. Pero digo para los que esperan una adopción. Para los que esperan una adopción, pues lo primero, que tengan paciencia y que luego el tiempo, una vez que pasa, una vez que llega ese niño, esta es la alegría, que todas las penurias que se han podido pasar pasan a un segundo plano. Yo creo que tienen que pensar en eso, en que cuando llegue esa alegría, lo demás ya quedará pues olvidado, ¿no? Muy bien. Según su punto de vista... Mi punto de vista, yo lo que animo es al acogimiento familiar, que es la medida que más piensa en el niño. Es decir, si pensamos en el niño, si pensamos en una actuación de verdadera solidaridad, entonces lo que tenemos es que apostar por el acogimiento familiar, y tenemos que apostar también
porque los medios de comunicación le presten atención al acogimiento familiar. Pues muchísimas gracias. Hemos, yo creo que, contado algunos aspectos importantes que teníamos que saber sobre la adopción y los acogimientos. Muchísimas gracias a los dos por por intervenir en nuestro programa.